Ya, a ver, lo de hoy día, primero quiero partir haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo, muy cortito, para alcanzar a, o sea, como para juntar un poco las dos materias que tenemos y darle sentido a la clase de hoy día. Ya, hoy día es una clase hiper importante, quizás la más importante de todas. Ya, después vamos a seguir avanzando nomás en como aplicaciones, pero lo de hoy día tiene ribetes de ser, de mostrarles un teorema que quizás es el más importante de la historia de las matemáticas, es de ese calibre. Entonces hay que entender bien de qué estamos hablando, de cuál es el escenario en el que estamos ahora. Tenemos, ahora deberíamos estar viendo el pizarrón, tenemos dos ideas. Por un lado está la integral indefinida, que habíamos definido con esta simbología de integral de f de x dx, y que básicamente lo que trataban todas las técnicas de integración, las cuatro técnicas de integración que estuvimos viendo, todas están al servicio de buscar antiderivadas, ¿ya? Y como solo eran reglas para seguir, la verdad es que no tenía una interpretación, es solamente como es un arreglo algebraico al final. No, si uno se sabe ciertas reglas, encuentra las antiderivadas que necesita a través de las técnicas de integración. ¿Ya? Eso era la integral indefinida. Y después cambiamos drásticamente y pasamos a la integral definida, que en la simbología la única distinción es que la integral tiene límites de integración. Tiene dos numeritos A y B que representan y al final hacen que todo esto cambie y ya no es un cálculo netamente algebraico y de fórmula, sino que en realidad pasa a tener una interpretación geométrica. ¿Ya? Y esa interpretación es, si por ejemplo yo tengo la función que es mayor que cero, va a representar el área bajo la curva. Tiene una interpretación que es netamente geométrica. ¿Ya? Por ahora no tiene nada que ver con antiderivada. Y tiene una forma de calcularse que en realidad es súper sencilla. Es multiplicar elementos y después sumarlos. ¿Ya? No seguimos ninguna regla, hay que hacer sumatorias, o sea, multiplicación y sumatoria, y después le calculamos el límite. Sí, eso me faltó acá. Perdón, acá tengo un pequeño error. Ahí, solo con la suma, uno lo llamaba suma de Riemann, pero para que se convierta en la integral definida, después yo tomaba el límite. ¿Ya? Es el límite de todo eso. Así que básicamente es multiplicar unos términos, calcular la sumatoria y después el límite. Y ya vimos en la clase donde aprendimos esta notación, en que hacer eso es súper largo y muy tedioso. ¿Ya? Por más que la función fuera muy simple, hacer este cálculo se transformaba en algo eterno, súper largo. ¿Ya? A pesar de que en nuestro caso vamos a hacerlo bien estándar, como que estos elementos estaban súper trabajados, los x sub k asterisco los teníamos súper definidos, y este delta x sub k también súper definido. De todas formas, el cálculo era eterno. ¿Ya? Entonces, interpretación por fórmulas, integral indefinida. Integral definida tiene que ver con algo geométrico. Lo que vamos a ver hoy día se llama teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Y tiene dos partes que van a estar enunciadas en esta primera diapo, muy de golpe, y nosotros las vamos a demostrar y las vamos a usar. ¿Ya? Bueno, esto es lo mismo que estoy hablando yo recién. Ahí. Ya, entonces, ¿qué dice acá? Teorema fundamental del cálculo. Tiene dos partes. Ah, perdón. Antes que eso, perdón. Algo que había quedado muy por encima y que quizás valía la pena repasar, me faltaba esto, es cuando una función la puedo integrar. Eso eh, como que pasó medio desapercibido en la última clase. En estas definiciones de integral de Riemann aparece un concepto que se llama ser integrable en un intervalo. ¿Ya? Básicamente es si la integral existe, si me da un número. ¿Ya? Acuérdense que es un límite, entonces puede ser que ese límite no exista. ¿Ok? Cuando la integral existe, entonces nosotros decimos que esta función es integrable. ¿Ya? Ahora, para caracterizarlo mejor, hay un teoremazo así, muy fuerte que nos permite saber de antemano cuándo la función va a ser integrable o no.
¿Cuándo yo puedo hacer este trabajo de las sumas de Riemann, calcular el límite y me va a dar un número? Tengo una función que sea continua por tramos. Vamos a pensar que tiene finitos puntos de discontinuidad, x1 hasta xn. Si tengo entonces que la función es continua por tramos, automáticamente es integrable, ¿ya? Y para calcular su integral, yo la tengo que descomponer en los pedazos donde es continua. Eso es lo que dice acá, esta notación media extraña que aparece aquí, ¿ya? Lo que está diciendo es que, ok, si la función es continua, automáticamente es integrable. Y si tuviera puntos de discontinuidad, ¿sí? Si tuviera puntos de discontinuidad, entonces usted olvídese de los puntos. Haga la integral, no sé, si tiene un punto malo, no sé, en el x igual 3. ¿Ya? Supongamos, quiere hacer la integral de 1 hasta 5 de una función y tiene un punto malo en el x igual 3. Ahí la función no es continua. Ya no importa, sepárela. Hágala desde el 1 hasta el 3 y después hágala desde el 3 hasta el 5. ¿Ya? Entonces va a tener ahí dos cálculos que hacer por separado. Ya, en el 3 la función a lo mejor no existe, pero de todas formas puede calcularla del 1 hasta el 3 y del 3 hasta el 5. Ya se puede hacer. ¿Ya? Una función que tenga puntos de discontinuidad. Se puede integrar. Eso en general, había pasado medio desapercibido, estaba dentro de uno de los teoremas, pero es bueno dejarlo claro, ¿ya? Si la función es continua, fantástico. Y si tiene puntos de discontinuidad, no importa, se puede arreglar, ¿ya? Ya, entonces ahora sí, metámonos con el teorema fundamental del cálculo. Entonces, lo primero, si tengo una función que sea continua, por lo tanto, integrable, acabamos de discutir eso. Si fuese discontinua por tramos, o sea, si fuese continua por tramos, igual podemos aplicar este teorema. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Entonces, con la primera, vamos a definir una función integral, una f de x mayúscula, que es una integral donde el x va en el límite superior. ¿Ya? Es una función que en el fondo le está devolviendo el área bajo la curva, si es que la f chica fuera positiva. ¿Ya? Esta es una función y que está hecha con una integral definida. O sea, el significado de esa función es geométrico. Es un significado geométrico. Nos está devolviendo cuánta área hay entre A y X. ¿Ya? Si es que la función de adentro fuera positiva. ¿Ya? Ya. Esa función, este teorema lo que dice es que, primero, es derivable, se puede derivar, y además que la derivada de esa función es f de x. Es la misma función que está adentro. Entonces, esta f grande que estoy definiendo a través de una integral es una primitiva de la f. Es una antiderivada. ¿Ya? Vamos a ver qué potencialidades tiene eso. Y este teorema tiene una segunda parte que dice, si usted quiere calcular la integral de a hasta b de una f de x, entonces evalúe una primitiva, o sea, una antiderivada, evalúen en f, evalúen en a y haga la resta entre los dos. Y se acabó. ¿Ya? Entonces, si esta segunda parte fuera verdad, yo tengo una forma de calcular estas integrales definidas, que son un concepto geométrico, a través de antiderivadas, que son un concepto a través de fórmulas. ¿Ya? Así que esta consecuencia, que también se le llama regla de Barrow, es súper importante. Nos va a poder permitir calcular integrales definidas usando todo lo que aprendimos en técnicas de integración. ¿Ya? Entonces, tenemos el teorema fundamental en esos dos pedazos. Al primero se le conoce como el primer teorema fundamental y el segundo así, el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Veamos, primero les voy a mostrar cuál es la potencialidad de esto. Se los voy a mostrar acá. No, no está aquí.
Ah, demonios, no está acá. Es en la otra. Necesito acá. Para que entiendan cuánto afecta esta. Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo cortito de si este teorema es verdad. Ay, ¿por qué no? Ahí sí. Si este teorema es verdad, entonces va a pasar lo siguiente. El primer teorema fundamental. Acá tengo un integral de 0 hasta x de una función. ¿Ya? Generalmente la función de adentro la anotamos con t, para que uno entienda que el x es un límite de integración y el t es la variable. Aquí dice, esa función integral, porque tiene una x, es función integral, ¿cuánto da su derivada? Bueno, su derivada es simplemente tomar la función de adentro y cambiar el t por x. Eso dice el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Y va a tener sus versiones más potentes, un poquito más complicadas. ¿Qué va a pasar cuando la x, en vez de la x, hay una función? También se puede hacer. Eso lo vamos a ver al tiro. Primero vamos a demostrar esta idea. ¿Ya? Acá está el mismo teorema. Yo lo tengo escrito de otra forma, pero es el mismo teorema. Acá tengo la función integral, ¿ya? De a hasta x, f de t de t. Aquí no le estoy poniendo f mayúscula, le estoy poniendo phi, pero es un nombre nomás. ¿Ya? El primer teorema fundamental dice que al derivarla me tiene que dar la función de adentro. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Definimos la phi de x como esta función. Yo quiero calcular su derivada. La derivada, que es derivar con respecto a x, esta expresión, como no existe una regla de derivación para estas integrales, lo tengo que hacer por definición. Es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función partida en h. ¿Ya? Definición de derivada, lo que vieron el semestre pasado. La función evaluada en x más h es la integral de a hasta x más h de la f de t, y mientras que la phi de x es la integral desde a hasta x de la misma f de t. Y por propiedades de la integral definida que vimos en la clase pasada, la diferencia entre estas dos integrales es la integral de x hasta x más h de f de t. ¿Ya? Aquí estoy, en la primera integral yo estoy integrando de a hasta x más h, y en la segunda estoy integrando de a hasta x. Si hago la resta entre ellas, le quito ese pedazo de a hasta x, me quedo con x hasta x más h. Así que me queda este límite. Y ese límite se hace por teorema del sándwich, también materia del semestre pasado. ¿Ya? Aquí lo voy a explicar de manera muy por encima. Como hay harto tecnicismo entre medio, que es medio complicado de explicar. Si tuviera más tiempo lo hago, pero es para tener la idea. ¿Ya? ¿Cómo funciona por teorema del sándwich? Por lo siguiente. Como la función es continua, hay que imaginarse este gráfico. Es una función continua entre x y x más h. Si es una función continua en un intervalo cerrado, entonces tiene máximo y mínimo. Los vamos a marcar en x1 y en x2. Así que la función en x claramente está acotada por estos dos valores, f de x1, f de x2, en este intervalo. Si es así, entonces la integral de la función tiene que estar acotada, la integral es el área bajo la curva. Esa área tiene que ser más chica que el cuadrado completo, que es tomar el máximo f de, perdón, es más chica, que es tomar el máximo f de x2 y multiplicarlo por el ancho del intervalo, que es h, y al mismo tiempo esa área bajo la curva tiene que ser más grande que haber tomado el rectángulo más chiquitito, que es de nuevo el ancho h, pero multiplicado por f de x1. ¿Ya? El área bajo la curva está acotada por esos dos rectángulos. ¿Mm? Y si divido todo por h, me va a quedar así. Y aquí viene la parte que es un poquito más complicada. Cuando el h tiende a 0, significa que este intervalo se va haciendo cada vez más chiquitito. Y como la función es continua, si el h se va tendiendo a 0, eventualmente el x1 y el x2 van tendiendo a x, a medida que el intervalo se va haciendo chiquitito. ¿Ya? Ahí hay que tener ciertos reparos, hay algunas
Hay algunos como tecnicismos matemáticos que no alcanzamos a revisar, pero esa es la idea de la demostración del teorema. Y con eso, entonces voy a tener que, ahí sí, voy a tener que finalmente el f de x1 y f de x2 van teniendo a f de x, ¿sí? Y tengo, por teorema del sándwich, me queda que al final esto es f de x por los dos lados, y tengo el límite entonces que me da f de x. ¿Ya? Así que la derivada de esta función integral es la función de adentro. Ya eso se lo conoce como el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Después la vamos a usar para la segunda parte, por eso es que es importante tenerlo. ¿Ya? Entonces lo que concluimos con esto es que esa función integral es una antiderivada del f de x. ¿Ya? Al derivarla nos da la f de x. ¿Ya? Y tiene sus versiones, por eso que está ese ejemplo. ¿Ya? Derivar eso es simplemente tomar la función de adentro y cambiar el t, que es variable muda, por la x. ¿Ok? Y ahora tiene sus dos variaciones. Y esto es lo que vamos a trabajar un poquito más. Nos vamos a meter acá con este tipo de ejemplo. Tiene dos variaciones. ¿Qué pasa si en vez de tener una x arriba en la integral, en el límite de integración, tiene una función? Y yo quiero derivar todo esto. Bueno, si quiero hacer eso, es como derivar con regla de la cadena. Es como tener una composición. En vez de tener x, tiene un g de x. Así que yo hago lo mismo que dice el teorema fundamental. Cambio el t por lo que está arriba, por el g de x. Por el g de x. Pero además tengo que multiplicar por la derivada del g de x. Es como si estuviera haciendo regla de la cadena. Y aún más, lo puedo generalizar aún más. ¿Qué pasa si en los dos límites de integración tengo dos funciones? Bueno, acá lo que vamos a hacer es partir la integral. La vamos a quebrar. Acá aparece la fórmula completa, pero yo en cada ejercicio yo en general muestro qué hay que hacer en cada caso. Cómo se quiebra la integral. Ya no es, al final es aplicar el punto 1 acá con un poquito más de cuidado. Pero se puede hacer también. Aparece esa fórmula que está ahí. ¿Ya? Entonces, como esto ya es suficientemente engorroso, vamos a practicar esta parte antes de pasar al segundo teorema fundamental. Entonces, ahora vamos con ejemplos. Ya, acá me dice, tengo una función, es una función integral. Es una función integral. Calcule la segunda derivada en 1. ¿Ok? Entonces, tengo que hacer eso, tengo que calcular la segunda derivada. Pero acá hay una trampa con este ejemplo. Hay una trampa. Si usted mira la función que está dentro de la integral, esa función no depende solo de t. La integral es de t, ¿ya? Pero la función que está ahí no depende solo de t. Hay un x cubo que está dando vuelta. Entonces lo voy a sacar de la integral. Puedo sacarlo porque la integral depende de la variable t. Entonces lo primero que voy a hacer es pensar la función como si fuera el producto de dos funciones, como un x cubo, que es un polinomio, y una función integral. Ya tengo dos funciones al final, un producto entre el x cubo y una función integral. Entonces voy a derivarla. Necesito encontrar la segunda derivada y evaluarla en 1. Entonces voy a derivar. Primera derivada. Como es un producto, tengo que hacer regla del producto para la derivada. Es la derivada del primero, la voy a anotar con full detalle ahora, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Eso es derivar un producto. ¿Ya? Entendiendo entonces que es una potencia con una función integral. ¿Ya? ¿Cómo derivo la potencia? Bueno, ocupando las mismas reglas de derivación de siempre. Derivada de x cubo es 3x cuadrado. Y queda multiplicando a la integral de 1 hasta x del arco tangente de t cuadrado. Ya, y en el otro caso, tengo un x cubo por el resultado de esta derivada. Pero por el primer teorema fundamental del cálculo,
aquí no se nota mucho, es t cuadrado, ahí, por el primer teorema fundamental del cálculo, ¿cómo derivo esta función integral? Lo único que tengo que hacer es cambiar el t por x, con la función que está dentro. Entonces, arco tangente de x cuadrado. ¿Ya? No tengo que hacer ningún cálculo, es solamente cambiar la t por la x. Eso dice el primer teorema fundamental. ¿Ya? Y listo, ahí tengo la primera derivada, está lista. La primera derivada me dio eso. Ahora derivo por segunda vez. Ahora tengo que tener cuidado porque tengo una suma de dos productos. De aquí se alarga un poquito. El primer producto le tengo que hacer lo mismo, derivada del primero, en este caso va a ser 6x, por el segundo sin derivar, al cotangente de t cuadrado de t, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Y el segundo es una función integral. Entonces, al derivarla, lo único que tengo que hacer es escribir la función de adentro, cambiando t por x. Ahí está, todo esto es la derivada del primer producto, ese. Ahora vamos con el otro. El otro también es derivada del producto, pero es la derivada de un producto normal, como a la vieja usanza. ¿Ya? Derivada del primero, 3x cuadrado por el arco tangente, y más el primero sin derivar por la derivada del arco tangente de x cuadrado. Entonces, ¿cómo es eso? Es 1 partido en x cuadrado al cuadrado más 1 y por regla de la cadena multiplicado por 2x. ¿Ya? Ahí derivé el arco tangente de x cuadrado. ¿Ya? Así que esa es la segunda derivada. Ahí está completa. ¿Ya? Se puede amononar un poquito, escribirla mejor, pero ahí está calculada la segunda derivada. Lo único que hay que hacer ahora, en el paso final, es evaluarla en 1. Si la evalúo en 1, cambio todas las x por 1, incluida la de la integral, esa que está ahí. Entonces va a ser 6 por la integral de 1 hasta 1 de arco tangente de t cuadrado de t, más 3 por 1 al cuadrado por arco tangente de 1, más 3 por 1 al cuadrado por arco tangente de 1 de nuevo, más 1 al cubo, 1, por 1 partido en 1 al cuadrado más 1, eso es un medio, por 2 por 1, que es 2. Es el último término evaluado en 1. ¿Ya? Así que, ¿cómo nos dio esto? ¿Cuánto nos quedó finalmente? Aquí tenemos la integral de 1 hasta 1. ¿Ya? Por propiedades de la integral que vimos en la última clase, si uno tiene una integral definida de un punto hasta el mismo punto, no tengo curva, no tengo intervalo, en realidad. No tengo intervalo. Entonces, ¿cuál es el área bajo la curva de ese intervalo? Bueno, si no hay intervalo, no hay nada, es 0. Así que esto es 6 por 0. ¿Ya? Después, arco tangente de 1 es un ángulo que le aplico tangente y me da 1, ese es pi cuartos. Así que esto es 3 por pi cuartos. El otro también es 3 por pi cuartos. Y en el último tengo un lindo 1. ¿Ya? Así que todo esto da en total, ese se fue, 6 por 0, y esto me da 6 cuartos, que es 3 pi medios, más 1. Y ahí se acaba el ejercicio. ¿Ya? Entonces es un ejercicio donde hay que derivar, pero una de las funciones para derivar es una función integral. ¿Ya? El primer teorema fundamental me dice, no se preocupe, agarre la función que está dentro y reemplácela con la que está arriba. ¿Ya? O sea, agarra la función y cambia el t por la letra que está arriba, que es la x en este caso. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, muchachos, con respecto a derivar una función integral? ¿No? ¿No hay dudas? Vamos a ver otro ejemplo. Veámoslo. Uy, acá tengo que mover esto. Ya.
Otro ejemplo. Dice, acá hay una ecuación. Dice si x cubo más 2x es lo mismo que esta función integral. De nuevo tengo una función integral. Está el x en el límite superior de la integral. Dice que hay que calcular f de 3. ¿Cuánto da la función de adentro evaluada en 3? Y uno dice, uy, ¿cómo logro que esa integral desaparezca y solamente me quede con la función de adentro? Bueno, el proceso para hacer eso lo dice el teorema fundamental del cálculo. Dice, si usted deriva, se queda con la función de adentro. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a derivar esa igualdad. Entonces, derivamos la ecuación. Con respecto a x, eso es importante. Con respecto a x. Entonces, derivamos la ecuación a los dos lados. En el lado izquierdo, derivada como siempre lo hemos hecho desde el semestre pasado. Es 3x cuadrado más 2. Eso da la derivada a la izquierda. Y a la derecha, como es una función integral, entonces, eh, como es una función integral, el resultado es evaluar lo que está dentro y cambiar la t por la expresión que está arriba, que en este caso no es x, es x cubo. ¿Ya? Y cuando arriba sea una función, además hay que multiplicar por la derivada de esa función. ¿Ya? Estamos en esta versión del teorema fundamental, la que está en el punto 1. ¿Ya? Es evaluar en el g de x, en la función, ¿sí? Cambiar el t por la función, pero además multiplicar por la derivada de esa función. Es como si estuviera haciendo una regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, nos da eso, ¿sí? Y ahora puedo encontrar, voy a despejar claro, el f de x cubo, lo voy a despejar. Entonces me va a quedar así. F de x cubo, entonces es 3x cubo, no, 3x cuadrado, más 2 partido en 3x cuadrado. Eso me dio el f de x cubo, eso es lo que acabo de obtener. Lo que yo necesito hacer es calcular f de 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar todo, evaluar en x igual a raíz cúbica de 3. ¿Ya? Si reemplazo el x por raíz cúbica de 3, al lado izquierdo voy a tener raíz cúbica de 3 al cubo, eso es 3, y al lado derecho, bueno, me va a dar el resultado. Esto va a ser 3 por raíz cúbica de 3 al cuadrado, más 2 partido en 3 por raíz cúbica de 3 al cuadrado. ¿Ya? Y lo puedo escribir mejor, porque seguramente esto, como es con alternativa, va a estar escrito en la forma más simplificada posible. ¿Ya? Esto es lo mismo que escribir 3 por 3 elevado a 2 tercios, más 2, partido en lo mismo, 3 por 3 elevado a 2 tercios. Y eso da 3 elevado a 5 tercios, 3 elevado a 5 tercios, más 2, partido en 3 elevado a 5 tercios. ¿Ya? Se podría, no sé, se podría racionalizar, quizá. Podríamos multiplicar todo, amplificar todo por 3 a la 1 tercio, ¿ya? Y ya el problema es como netamente aritmético, ¿ya? Si amplifico por eso, arriba me queda 3 a la 6 tercios, que eso sería 2, más 2 por raíz de 3, a raíz cúbica de 3, ¿sí? 3 a la 1 tercio, y abajo también tendría un 3 elevado a 2, ¿ya? Que es 9. Así que el resultado lo más bonito posible escrito, podríamos dejarlo así. ¿Ya? Pero eso es netamente estético, como para hacerlo coincidir con alguna alternativa, ¿ya? Pero lo difícil está acá, en que a uno se le ocurra que voy a derivar la ecuación para sacar afuera el f. ¿Ya? Yo necesitaba calcular f en 3. ¿Cómo saqué afuera el f de la integral? Derivé esa integral.
¿Ya? ¿Se va entendiendo, muchachos? ¿Hay dudas, consultas con esto? De cómo se calcula la derivada de una función integral. ¿No hay dudas? Ya. Entonces ahora pasamos a la segunda mitad. Por ahora esto parece como un ejercicio en sí mismo. Ya apareció una función integral y yo estoy aprendiendo a derivarla. Pero ahora viene lo más potente. ¿Cómo calcular de aquí en adelante una integral definida? Que sería esta regla. Déjenme, lo tenía escrito antes. Lo voy a poner acá. Ay, no puedo apretar esto. Va, qué raro. Aquí, ahí sí. Déjenme devolverme acá. Lo vamos a ver así. Este es el segundo teorema fundamental, ¿cierto? Cómo calcular una integral definida encontrando la primitiva o antiderivada de la función. ¿Ya? Teniendo eso, evalúo en los puntos extremos del intervalo y los restos y se acaba. ¿Ya? Es súper potente este segundo teorema fundamental. Usualmente se le conoce como regla de Barrow, ¿ya? Porque en la regla de Barrow le pide a la función que sea continua, pero en general basta con que sea integrable, y ahí se convierte en el segundo teorema fundamental. Acuérdense que integrable es que puede ser continua salvo un conjunto finito de puntos. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí nos están dando una f y g es una antiderivada, ¿ya? Pero ahora yo conozco otra antiderivada, que es la función integral. Esa función integral también es una antiderivada. La obtuvimos del primer teorema fundamental del cálculo. Y como también es una antiderivada, tanto la phi, esta función integral, como la g, entonces ambas difieren en una constante, ¿ya? Que es un teorema importante que lo hemos usado harto. Todas las antiderivadas son todas la misma, excepto por una constante. Así que mi g y mi phi se pueden escribir en esta ecuación. G es phi más c. Como ambas son continuas, el hecho de que phi sea continua es parte del primer teorema fundamental. Yo tengo que, si las evalúo en A y las evalúo en B, me van a quedar así, o sea, seguir cumpliendo la igualdad. Y cuando yo evalúo phi de A es cambiar la X por la A. Y me queda una integral de A hasta A. Así que eso tiene que dar 0. Todas las integrales que parten y terminan donde mismo, dan 0. ¿Ya? Así que, si usted lo reemplaza en la primera de las ecuaciones que están en esa llave, yo llego a que g de A es esa constante de integración. Entonces, en resumen, si yo hago la diferencia entre g de B y g de B, en la segunda fila de la llave, dice que es g de B es phi de B más la constante, pero la constante es g de A. Y si usted le resta g de A, se cancelan esas g de A y me queda phi evaluado en B. ¿Pero quién es phi evaluado en B? La integral de A hasta B, estoy cambiando la X por la B, de la función f de t de t. Así que efectivamente, el cálculo de esta integral basta con hacerse al restar g de B menos g de A, donde g es una antiderivada. ¿Ya? Esto, uno trata de transmitir esta idea. Es súper potente porque la integral definida es un concepto geométrico y ahora me están diciendo que no haga, de aquí en adelante, no haga más sumas de Riemann, no calcule límite, no haga ninguna como de ese trabajo largo que estábamos haciendo, sino que lo único que tiene que hacer es encontrar una antiderivada y evaluarla en B y evaluarla en A, y haga la resta. Y con eso se acaba. ¿Ya? Así que es muy útil, tremendamente útil e históricamente útil. ¿Mm? Veamos ejemplos para que puedan ver la potencialidad de esta idea. Acá. Vamos con esta integral. Perdón. Solo voy a mostrarles como una previa, una integral más fácil, como para que vean qué se hace, y después voy a hacer una observación.
Ya, supongamos que quiero calcular una más básica. Voy a calcular la integral de 0 hasta 1, hasta pi, pongámosla hasta pi, de coseno de 2x, de x. Ya voy a calcular como un ejercicio 0. No sé, 1, da lo mismo. Voy a calcular esa integral. Si yo lo hiciera con sumas de Riemann, tendría que haber hecho el límite de la sumatoria, de coseno, de no sé qué cuestión, de aquí sería 0 más pi menos 0 partido en n, multiplicado por pi menos 0 partido en n. Tendría que hacer todo ese cálculo, si lo hago por sumas de Riemann, con un 2 más encima. Aquí tengo que poner un 2 adicional. Ahí, ¿ya? Ya hago el cálculo. Pero ahora el segundo teorema fundamental me dice, no, lo único que tiene que hacer es integrar como si estuviera buscando una antiderivada nomás. ¿Quién es la antiderivada de coseno de 2x? Es seno de 2x. Como tiene un 2, tengo que partirlo en 2. ¿Sí? Ahí encontré la antiderivada de coseno, ¿ya? Pero tengo que evaluarla en pi, evaluarla en 0 y restar. ¿Ok? Eso se anota también, tiene una anotación. Uno anota una línea vertical una vez que uno encontró la antiderivada, la anota a la derecha, una línea vertical que parte en 0 y termina en pi. ¿Ya? Y eso está representando la función evaluada en pi y evaluada en 0 y restar. Esta es su notación. Es solo notación. Ahí está diciendo que la antiderivada yo la voy a evaluar en esos dos valores y las voy a restar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hace uno para simplificar el cálculo? Es que uno saca el un medio, lo que es constante lo saca, un medio, y evalúa el seno de 2x en pi, seno de 2x, lo evalúo en pi, cambio el x por pi, y después seno de 2 por 0. ¿Sí? La parte que es variable es la que yo finalmente evalúo, pero el un medio que está abajo lo saco nomás, ¿ya? Porque es lo mismo que haber anotado, es lo mismo que haber anotado el un medio en el primero y el un medio en el segundo. ¿Sí? Igual después puedo factorizar por un medio. Entonces lo que uno hace en general es sacar las constantes al tiro que molesten y después evaluar la función, ¿ya? En cada uno de los extremos y después resta, ¿ya? Entonces, finalmente en este caso da seno de 2pi, que es 0, y seno de 0, que también es 0. Así que en este caso el ejercicio da 0. Eso da la integral, ¿ya? Y no está tan alejado de la realidad, porque si usted mira la gráfica de esto, vamos a ir al concepto geométrico. El coseno de 2pi es una función que hace esto. Alcanza su máximo, baja ahí y sigue acá. Uy, se me están desconectando acá. Eso. Eso hace aquí, como es de 2pi, aquí corta en pi cuartos. Ay, a ver. Perdón. Eh, Se me fue la onda. El coseno de 2pi, o sea, de 2x, se hace 0 en pi cuartos, sí, lo dije bien. En pi cuartos alcanza su mínimo en pi medios. En pi medios vale menos 1, ¿sí? Y después sigue. Eh, en pi se hace 0, ahí está. Ahí está. En pi se vuelve a hacer 0. No, en pi debería valer 1. Ah, no, porque este es 3 pi cuartos, perdón, perdón. Ahora me enchufé. En 3 pi cuartos vuelve a pasar por acá y en pi se hace, vuelve a ser 1. Ahí. Voy a exagerarlo un poquito. Ahí en pi vuelve a ser 1. ¿Ya? Es el gráfico. Es el gráfico de la función. Y ahora calculemos las áreas bajo la curva. Las áreas bajo la curva. Si me quedo de aquí hasta acá, es esa área. Si veo de aquí hasta acá, también es esa área. ¿Ya? Está delimitada por ese pi. ¿Sí? Y después tengo una área negativa. Tengo un área que está por abajo. Yo le había
les había contado que estos valores, cuando la función va por abajo, efectivamente las sumas de Riemann dan negativas, ¿ya? Porque la función es negativa ahí, ¿ya? Y este pedacito que está acá es el mismo pedacito que está aquí en la mitad, y ese pedacito que está aquí, mi dibujo es muy malo, pero este pedazo en rojo que está acá es el mismo pedazo que está acá. Entonces se compensan entre ellos y claramente tiene que dar cero. Tiene que dar cero si es que yo hago el cálculo del área bajo la curva, en cada caso, esas áreas que van por debajo suman lo mismo que las que van por arriba. Así que efectivamente da cero, ¿ya? No tuve necesidad de hacer el dibujo, con el cálculo y la búsqueda de la antiderivada fue suficiente y me dio el cálculo correcto, ¿ya? Es esa la potencialidad de lo que estamos haciendo, ¿ya? Esta lógica del área bajo la curva queda totalmente simplificada buscando la antiderivada, ¿ok? Y podemos ir un paso más allá. Cuando tenemos antiderivadas, en esa búsqueda de técnicas de integración, tenemos dos de las técnicas, que son técnicas de sustitución y de integral por partes, que pueden ser traducidas ahora a esta nueva idea de integral definida, ¿ya? Entonces lo vamos a ver acá, aquí. ¿Sí? La técnica de sustitución usual, que decía usted a una U, escribe una U como una phi de X, va a ser la misma, solamente que ahora tiene que preocuparse de los límites de integración. ¿Ya? Va a ser la misma sustitución de siempre, le va a poner U igual a alguna expresión, pero esos límites de integración A y B tienen que pasar a C y D, que van a ser otros límites de integración según el U que usted elija, ¿ya? Y en el caso de la integral, esto lo tengo acá, la integral por partes, esta que nos aprendimos en la mnemotecnia del un día vi una vaca vestida de uniforme con cola, esa técnica de integración tiene dos diferencias ahora. El primer producto que uno calcula viene de una integral calculada. Cuando hicimos la demostración, este producto f por g, que sería el u por v en la mnemotecnia, ese viene de una integral, que en este caso es definida. Entonces, ese producto, como es una integral calculada, hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo entre a y b, que va a ser esta resta final evaluado en b menos evaluado en a. Y la segunda integral que quedó también es una integral definida, ¿ya? Si la original era definida, la segunda integral también es definida. Y como es definida, ya no aparece la constante integración, ¿sí? Cuando uno hace estas integrales definidas, el resultado es un número, ya no es una función. Entonces ya no aparece la constante de integración. Ya eso en cualquier caso, en cualquiera de las integrales, más allá de la técnica de integral por partes. Así que podemos extender entonces la idea de las técnicas de integración, de sustitución y de integral por partes para el caso de la integral definida. Veámoslo. En esta integral, ¿ya? Voy a calcular esta integral que al principio es definida, ¿ya? Pero me voy a preocupar de encontrar la antiderivada. Entonces, solución. Ya, ¿cómo calculo esto? Voy a manipular un poquito la expresión que está dentro. Esto va a ser la integral de 0 a pi medios. El seno que está arriba, que es del ángulo doble, lo voy a escribir como 2 veces seno de x por coseno de x. Esa es una identidad súper estándar, ¿ya? Y abajo tengo 1 más seno cuadrado de x. Y todo esto es de x. Esa es la integral que voy a calcular. Ya, entonces voy a ponerle a u. U va a ser seno de x. U va a ser seno de x. Y con eso, estoy bien, ¿cierto? No, no, voy a hacerlo más general, perdón. Me hubiera quedado muy largo ahí. Se puede, pero queda más largo. Voy a ponerle a todo lo de abajo, le voy a poner u. 1 más seno cuadrado de x.
¿Ya? Entonces, ¿quién es mi du? Tengo que derivar. Y mi du es 2 veces, el 1 desaparece, derivo la potencia, me queda 2 seno de x, y por regla de la cadena, por coseno de x, de x. Entonces, fantástico, porque todo eso que está allá arriba, incluyendo el de x, se va a transformar simplemente en du. Y lo que está abajo se va a transformar en u. Pero ahora, adicionalmente a eso, que es lo que hacíamos en todas las sustituciones, ahora tengo que ver los límites de integración. ¿Ya? Cuando x vale 0, yo uso esta expresión y veo qué valor tiene u. ¿Ya? Si x vale 0, me queda seno de 0, que es 0, al cuadrado, sigue siendo 0, más 1, me queda 1. Ese sería mi u, que es usar esa expresión cambiando el x por 0. Y cuando el x valga pi medios, entonces ahora el u va a ser seno de pi medios, que es 1, al cuadrado sigue siendo 1, y más 1 me da 2. Entonces no solo como la función de la integral cambia, me va a quedar 1 partido en u de u, que es lo que siempre hacíamos en la sustitución, sino que además los límites de integración cambian. Ahora la integral va de 1 hasta 2. ¿Ok? Hago el cálculo de la antiderivada. ¿Cuál es la antiderivada del 1 partido en u? Logaritmo natural de u, ¿sí? Y lo evalúo entre 1 y 2. Esa es la simbología que estamos usando. Entre 1 y 2 lo evalúo. ¿Qué quiere decir eso? Que hago logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1. Evalúo en el de arriba primero y hago menos evaluar en el de abajo. Como el 2 y el 1 son números positivos, da lo mismo el valor absoluto. ¿Ok? Y da la casualidad en este ejemplo de que el logaritmo de 1 da 0, ¿sí? ¿A cuánto tengo que elevar el e para que me dé 1? Lo tengo que elevar a 0, así que el logaritmo de 1 es 0. Por ende, el resultado final es logaritmo natural de 2. Y ahí se acaba el ejercicio. ¿Ya? Si se fijan, también tiene una potencialidad extra. Cuando nosotros hacíamos integrales indefinidas y hacíamos sustitución, nos teníamos que devolver a la variable original y dejar la función escrita en la variable x. Aquí, como estoy haciendo una integral definida, yo a lo que tengo que llegar es a un número. En este caso llegué al logaritmo de 2. Pero no me tengo que devolver a nada, porque ya el cambio de variable que hice acá con el cambio de los límites de integración me está dando el mismo número que me debería haber dado la integral original. Ya no hay para qué devolverse a la variable x. De hecho, no podría, porque no me dio una función, me dio un número. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? Esto es lo nuevo finalmente en la sustitución, es que ahora debo cambiar los límites de integración. ¿Hay alguna duda con eso? ¿No? Ya. Vamos con otro. Vamos con otro. Para ocupar la integral por partes. Vamos a calcular ahora la integral de 0 hasta pi de x coseno de x. Entonces, vamos con integral por partes. ¿Ya? La preocupación ahora, a pesar de que es una integral definida, es que yo encuentro una antiderivada para el x coseno de x. ¿Ya? Entonces, identifico el producto. Acá hay una función algebraica x. Aquí hay una función trigonométrica t. Entonces, en esta técnica del hilate, tengo primero la función algebraica y después la función trigonométrica. Por ende, me conviene usar el u como x y el de b como coseno de x. ¿Ya? Si quiero usar integral por partes, eh, me conviene hacer eso. ¿Ya? Y tengo que encontrar quién es du. En este caso sería 1 por dx. Y quién es el b, es la integral de coseno, es la antiderivada. En este caso es seno. Entonces armo la integral por partes. La integral del 1 día b, ahí está la integral del 1 día b,
va a ser U por V, una vaca vestida de uniforme, ¿sí? Integral del vestida de uniforme. Entonces, una vaca, en este caso es U por V, que es X seno de X, pero en esta ocasión, como es una integral definida, tengo que evaluar eso entre 0 y pi. Eso es lo nuevo. Y menos la integral, que en este caso sigue siendo definida, de 0 hasta pi, de el v de u, que sería seno de x de x. ¿Ya? Evalúo. ¿Qué significa evaluar? Cambiar las x por pi primero, pi por seno de pi, menos, ahora cambiar las x por 0, 0 por seno de 0. Y en el otro caso tengo que calcular la integral, en este caso automática. ¿Cuánto es la integral de seno? Es menos coseno. Pero, como es una integral definida, evaluado entre 0 y pi. ¿Ya? Eso es lo que nos aporta el segundo teorema fundamental del cálculo. Y bueno, ya que llegamos al final, pues esto es, el seno de pi es 0, 0 por cualquier cosa da 0, y en el otro caso tengo coseno de pi, me queda positivo, ¿sí? Coseno de pi menos coseno de 0, que es evaluar en pi, en 0, y restar entre los dos. Entonces el resultado me da coseno de pi, que es menos 1, menos coseno de 0, que es 1. Así que en total me da menos 2. Y ahí está el resultado final. ¿Ok? Eso. ¿Ya? Aquí seguramente, porque esto me lo preguntan de repente los alumnos, ¿por qué me da, si la integral definida es el área bajo la curva, ¿por qué me da negativo? ¿Ya? Puede dar negativo porque si la función va por abajo, si la función va por abajo, cuando yo hago este asunto de las sumas de Riemann, ¿sí? Y calculo la altura de esos rectangulitos, para efectos del cálculo, esas alturas son negativas. La función va por abajo. ¿Ya? Así que efectivamente las sumas de Riemann, si bien representan el área, para poder entender mejor lo que estamos haciendo, puede que me dé negativo. ¿Ya? En la clase siguiente, en la que vamos a hacer mañana, vamos a volver sobre este tema de efectivamente calcular áreas, y vamos a tener que pasar estos cálculos que están abajo, los vamos a pasar hacia arriba para calcular el área. Eso lo vamos a hacer mañana. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Perfecto. ¿Podría mostrar la página de sustitución? ¿Dónde está la sustitución? Claro. Perfecto. Sí, sin ningún problema. Eso. Ahí está la sustitución. Muy amable. De nada. Ya, última idea como eh, para juntar algunas cosas que son útiles. ¿Dónde está? Perdón, se me perdió. Esto. Espérense, me voy a salir acá un poco, lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. Ya, esto es súper útil, súper útil, por eso necesito revisarlo y que lo tengan ustedes, porque es parte de lo que van a hacer una y mil veces. Ya. Dice, tengo una función, ¿sí? Continua, ¿ya? Donde el a es un número positivo, ¿ya? Y la función actúa, entonces tiene dominio desde el menos a hasta el a. A eso yo en general lo llamo un intervalo simétrico, ¿ya? Un intervalo que parte en menos a y termina en a, ¿ya? Esto es muy importante. Muestre que si la función es impar, entonces la integral sobre el intervalo simétrico de la función da 0. Simplemente sabiendo que la función es impar. Y si la función fuera par, que es el punto que está abajo, sobre el mismo intervalo, entonces va a ser 2 veces la integral de la mitad del intervalo, de 0 hasta a. Eso es muy importante, porque si aquí entre medio hay como un ejercicio entre medio como para aplicarlo,
dice calcule la integral de menos pi hasta pi de esta función horrible. ¿Ya? Pero si nosotros sabemos estos dos casos, podemos calcular esa integral en una línea, ¿ya? Sin necesidad de hacer los cálculos. Aquí podríamos usar integral por partes, por ejemplo, pero lo podemos hacer en una sola línea, sin calcular nada, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar que efectivamente es así. Le vamos a poner esto el punto A y a este el punto B. Ya, veamos el A. Voy a hacer la integral de menos A hasta A del f de x, suponiendo que la función es impar. ¿Qué significaba ser impar? Que usted cambia el x por menos x y el menos sale. Eso significaba ser impar. ¿Y qué significaba ser par? Que la función se comía el menos. Si usted le pone un menos a la x, el menos desaparece. ¿Ya? Ejemplos clásicos, el seno y el coseno. Seno es impar, coseno es par. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá para calcularla? Voy a quebrarla. Voy a hacer la integral de menos a hasta 0 de la función y le voy a sumar de 0 hasta a de la función. Eso es quebrar yo le digo quebrar la integral, pero es tomar un punto intermedio y separarla. Es una propiedad de la integral. En esta parte voy a hacer un cambio de variable aquí. En la primera integral voy a decir que u es menos a. U es menos a. Entonces el de u es... perdón, lo dije mal. Menos x. U es menos x. ¿Sí? Entonces el de u va a ser menos de x. ¿Cierto? La derivada de menos x es menos 1. ¿Ya? Pero también tengo que cambiar los límites de integración. Eso es lo nuevo. ¿Ya? Cuando el x vale menos a, entonces el u vale a. Y cuando el x vale 0, el u también vale 0. ¿Ya? Porque estoy usando eso, lo que está acá arriba. ¿Sí? Cuando el x vale menos a, el u vale a. Cuando el x vale 0, el u vale 0. Entonces, ¿cómo queda esa integral? Esa integral, la primera integral, ¿cómo queda? Me queda la integral de a hasta 0 de la función evaluada en menos u. Ahí puedo cambiar el x, lo cambio por menos u. Y el de x lo cambio por menos de u. ¿Cierto? Si yo despejo x y de x de acá, me va a quedar menos u y menos de u. Como la función es impar, ese menos u saca su negativo hacia afuera. Entonces ahí me falta la otra integral. La otra integral como que no la he tocado. Ahí. Lo que decía, como la función es impar, ese menos sale. Entonces me queda menos la integral de a hasta 0 del f de u, ¿sí? Y como el otro de u también tiene un menos, cancela el menos de afuera y me queda simplemente positivo. ¿Ya? Como que los dos menos se cancelan. ¿Ya? Porque la función es impar. Si no, no podría sacar el menos para afuera. ¿Ya? Y al lado tengo esa integral que no toqué en todo el rato. F de x de x. ¿Ya? Por último, esta integral que va desde a hasta 0 está al revés. ¿Cómo se dan vuelta los límites de integración según lo que vimos en las propiedades de la clase anterior? Si yo quiero dar vuelta a los límites de integración, va de 0 hasta a, pero se le pone un menos adelante. ¿Ya? Porque es como integrar en sentido contrario. Eso me va a dar un valor con el signo cambiado. ¿Ya? Eso tenemos en general. Y bueno, tenemos la misma integral. De 0 hasta a, de 0 hasta a en las dos integrales, tengo la misma función, ¿sí? Solo que le cambié el nombre a la variable. Por un lado se llama u, por el otro lado se llama x, pero es la misma integral. Y tienen el signo cambiado. Entonces, en total, ¿cuánto dan? 0. ¿Ok? Así que efectivamente, si la función es impar, lo que me permitió sacar ese negativo para afuera, entonces el resultado da 0. Y da lo mismo cuál función impar es. ¿Ok? Apliquémoslo al tiro. Veamos esta integral que está acá. La integral de menos pi hasta pi de coseno de 2x
por seno de 5x. Lo único que hay que fijarse es que la función coseno de 2x por seno de 5x es una función impar. Esa función es impar. Porque si usted cambia el x por menos x, el coseno se va a comer el menos y el seno va a sacar el menos hacia afuera. ¿Sí? Es una función impar. Va a quedar con el menos afuera. Entonces, como es impar, esa integral automáticamente da 0 porque estoy en un intervalo simétrico. Parte de menos pi hasta pi. ¿Ya? Si no fuera así, entonces no me da. Ya no funciona. ¿Ya? Así que automáticamente esa integral es 0. Y ayuda. Vamos a ver después, cuando apliquemos la integral, que en muchos de los casos, si nos topamos con un impar, sabemos calcular la integral rápidamente. ¿Ya? Si fuera par, es distinto. En este paso, por ejemplo, acá sería la misma construcción, ¿ya? Sería la misma construcción, pero en ese paso donde el menos debería salir, aquí el menos va a desaparecer. ¿Ya? Entonces, hagámoslo y con eso cerramos. En el segundo caso, ya también voy a calcular desde menos a hasta a la f de x, pero suponiendo que la f es par. Le hago el mismo quiebre, voy desde menos a hasta 0 primero, y después desde 0 hasta a, eso, y a la primera integral le hago el mismo cambio de variable. U va a ser menos x, por ende de u es menos de x, cuando el x vale menos a, el u vale a, y cuando el x vale 0, el u vale 0. ¿Ya? Así que cuando hago la traducción, me queda la integral de a hasta 0 del f de menos u, el x lo cambio por menos u, el de x lo cambio por menos de u, y tengo la otra integral al lado esperando. Y en este caso, el menos que está adentro, como es una función par, desaparece. Así que esto es menos, ese menos desaparece, pero el otro menos sale fuera. Así que me queda la función en u de u. ¿Sí? Ese menos es el que está afuera ahora, el otro desapareció. Y la integral es de a hasta 0, más la integral de 0 hasta a de f de x de x. Y ese menos que está afuera me permite dar vuelta a la integral. Si doy vuelta a la integral, me queda de 0 hasta a, y el precio por haberla dado vuelta es otro menos que cancela el de adelante. Así que me queda la integral de 0 hasta a de f de u, más la integral de 0 hasta a de f de x. Pero que se llame u o se llame x, no importa, es la misma integral. Me tiene que dar el mismo resultado. Así que esto es 2 veces la integral de 0 hasta a de f de x. Y eso pasa con las funciones pares. ¿Ya? Un ejemplo súper burdo, pero muy evidente, es que si usted tiene, por ejemplo, la parábola, dije parábola, si usted tiene la parábola y la hace, no sé, desde menos 1 hasta 1, y quiere calcular su integral de menos 1 hasta 1, representa el área bajo la curva. Y como es par y es simétrica, claro, es 2 veces, es lo mismo que 2 veces el área que está a la derecha. La misma lógica. ¿Ya? Y funciona perfecto. ¿Ya? Es porque está repetida entonces el área bajo la curva. En el caso del impar, no. En el caso del impar, por ejemplo, con la x cubo, con la función x cubo, si usted calcula el área bajo la curva por un lado y después calcula el área bajo la curva por el otro lado, si es un intervalo simétrico, por ejemplo, del menos 1 hasta el 1, esas dos áreas, entre comillas, se cancelan, porque una de ellas es negativa. Así que tiene que dar 0. ¿Ya? También es una forma de entender esa propiedad que estamos demostrando. ¿Ya? Muy útil para el futuro. ¿Ya? Dentro de esta semana ya vamos a empezar a calcular, a aprender aplicaciones de la integral. Vamos a ver para qué sirve. Y claro, hay que saberse todos estos
trucos chiquititos porque nos permiten calcular todo esto de manera más fácil. ¿Ya? ¿Hay alguna duda o consulta, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? Yo tengo una pregunta. Dígame. En el ejemplo que hizo acá, eh, ¿por qué supo que era impar? Ah, porque lo decía el enunciado. Pero O en el, perdón. ahí- Perdón, ahí- en el concreto, con el coseno y seno. sí, Ah, porque lo que pasa es que coseno es una función par y seno es un impar. Entonces en total me da impar. Lo voy a hacer acá. Mira, si tú cambias el x por menos x, te queda coseno de menos 2x y seno de menos 2x. ¿Ya? Pero al coseno no le importa el menos. Entonces sigue siendo coseno de 2x. Pero al seno sí le importa el menos. Entonces saca un menos hacia afuera. Me va a quedar el seno de 2x, pero con un menos afuera, que lo puedo poner acá al principio. Entonces tu función que tenías al principio, la coseno por seno, ahora tiene un menos afuera. Así que es una función impar. ¿Sí? Está cumpliendo esto que está acá arriba. ya Le entiendo. pusimos un menos y salió el menos. Entonces es impar. Ujú. ¿Está bien? Sí, gracias. De nada. ¿Hay más dudas, chicos? ¿No? Ya. Eso pues, muchachos. Ojalá se puedan quedar a la ayudantía. Gustavo publicó el link hace un rato. Ahí van a ver más ejemplos entonces ya de cara al control, ¿ya? O en realidad de repaso de lo que hemos hecho en general, ¿ya? Para que puedan practicar. Listo, chicos, que Aquí estén muy estoy. bien. Nos estamos viendo mañana a las 10, ¿ya? Para avanzar y empezar con las aplicaciones de la Integra, ¿ya? Que tengan una súper buena tarde. Muchas gracias, profe. Chao. Igual, Ya, chau, chau. profe.